Bueno, entonces el día de hoy, jóvenes, vamos a ver el siguiente tema o el siguiente capítulo que nos dice el sílabo de esta asignatura y tiene que ver con lo que son arreglos asociativos, ¿sí? Como su nombre lo indica, al momento de hablar de asociativos, quiere decir que asocia. Si usted recuerda la matemática elemental que ve en la escuelita cuando está aprendiendo a sumar o a multiplicar y le dicen, bueno, usted se suma de esta manera, pero hay algunas propiedades y entre ellas hay una propiedad asociativa. Y la propiedad asociativa que usted ve en la escuelita le dice que tiene que formar como que grupitos, ¿no? Y no importa cómo los agrupe, a la final tiene que darte la respuesta correcta. Esa es la propiedad asociativa en la suma y multiplicación de números, ¿sí? Al momento de hablar de arreglos asociativos, estamos hablando algo bastante parecido, pero no en el sentido de que asociamos las cosas y vamos a sumarlas, no, sino en el sentido de que vamos a asociar cosas en un arreglo, ¿sí? De acuerdo a ciertas características, pero a la final vamos a seguir teniendo la misma información. Esa es la idea de los arreglos asociativos, lo que usted hizo la consulta, ¿no? Si usted hizo una consulta buena, le debió haber salido que los arreglos asociativos básicamente son las tablas hash, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Y la característica más importante de esta estructura es que son datos que tienen como que dos partes principales, ¿no? La información y una clave. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer, ya hablando en otro sentido, no hablando en lenguaje de programación, sino más bien de forma que usted entienda, esto de las tablas hash o de los arreglos asociativos, lo único que hace es como una clasificación, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Vamos a suponer que yo tengo 1.000.000 de registros, ¿sí? Entonces, obviamente, como son registros que pertenecen a una entidad o alguna cosa específica, van a tener entre ellos ciertas relaciones. Entonces, el objetivo de las tablas hash es mantener ese 1.000.000 de registros, pero irlos como que clasificando, en el sentido de que aquí podrán estar los altitos, acá los medianitos, acá los pequeños, es decir, mediante características, por decirlo así, es como que vamos clasificándolos. Entonces, en vez de tener 1.000.000 de registros, voy a tener grupos de registros, ¿sí? Entonces, esa es la idea de las tablas hash, como que hacer una clasificación entre cosas que tengan algunas características similares. Y ya hablando de la estructura de datos como tal, el objetivo es obviamente organizar la información y menorar el tiempo de búsqueda o de eliminación de algún elemento. ¿Por qué? Porque si es que yo quiero borrar un elemento alto, por ejemplo, ¿sí? Que tenga una característica de alto, y no utilizo una tabla hash y el elemento es el 999.999, es decir, está casi al último, ¿sí? Es el penúltimo término. La estructura de datos normal, siendo una lista, ¿qué tendría que hacer? Recorrer de uno en uno hasta llegar a la posición. Mientras que utilizando una tabla hash, nosotros podríamos decir que directamente va a la parte de los altitos y luego empieza a buscar entre ellos el elemento que obviamente está siendo objeto de búsqueda. Entonces, ese es el objetivo como tal, ¿no? Esas son las denominadas tablas hash, ¿sí? Ahora, de que hay algunos tipos, sí, hay algunos tipos como usted pudo haber visto en la consulta, pero básicamente se manejan bajo la misma línea, ¿no? Tratar de hacer una clasificación de la información, ¿sí? Y con ello organizar los datos
y menorar el tiempo de búsqueda o de consulta o de lo que vayamos a hacer. Entonces, eso es lo que espero que usted haya logrado encontrar en su consulta. ¿De acuerdo? Bueno, eso respecto a lo que son. Ya introduciéndonos al tema que vamos a ver el día de hoy, tenemos esto, ¿no? Ya, no sé, Nicolás, si ya se observa la presentación. Sí, profe, ya se lo ve. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, esto de las tablas hash es simplemente tener el dato que está compuesto de dos partes principales, ¿no? Por un lado está la clave y por otro lado está el valor, ¿sí? Entonces, el objetivo es utilizar una función hash, ¿sí? Que mediante una operación eh, que generalmente es modular, ¿sí? En el sentido de que utiliza eh, el operador mod, es decir, que realiza un proceso de división y lo que nos interesa es el residuo. Me imagino que operaciones mod en programación uno si bien. Entonces, básicamente la idea de las tablas hash es la siguiente, la que está en la primera diapositiva. Nosotros tenemos el dato, repito, que generalmente está compuesto de dos partes, ¿no? Una clave y un valor. Entonces, en base a uno de estos dos criterios, yo aplico la función hash, que como les dije, generalmente es una división modular, ¿sí? Y en base al resultado de esa operación modular, eh, ese dato va a ser almacenado en un arreglo. Entonces, yo tengo aquí un dato que está compuesto de la clave que es Marcos y del valor que es el número. Entonces, en base a eso, yo a Marcos, que es la que hace de clave, le aplico la función hashmap, ¿sí? Y como resultado de esa función hash, a mí me da que el residuo es 5, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que en la tabla que yo estoy armando, este dato que tiene como clave Marcos y como valor 744, lo va a ubicar en la posición 5 de mi tabla hash, que es el arreglo que se asocia al proceso que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, básicamente es esa la idea. Supongamos, yo quiero insertar un nuevo valor, ahora que se llame Alexander y abajo está el número, lo que sea. Entonces, nuevamente, a ese dato le aplico la función hash y vamos a suponer que como residuo me queda el 8. Entonces, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Que ese dato, perdón, va a ser almacenado ¿en dónde? En mi arreglo asociado en la posición número 8. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en síntesis? ¿Sí? Lo único que nosotros estamos haciendo es aplicarle la función hash al dato que queremos almacenar para de esa manera determinar en qué posición de mi arreglo asociado se va a ubicar, ¿sí? Entonces, mire, eso es una tabla hash, ¿sí? Ese es el proceso que se maneja en esta estructura de datos. No coge el dato y lo pone en la posición 0 o en la posición 1, como sería llenar un arreglo común y corriente. Aquí lo que se hace es codificar, ¿sí? Uno de los atributos del dato que queremos insertar, ¿sí? Y mediante la aplicación, repito, de la función hash, que generalmente es una operación modular, eh, obtenemos la posición en la que se va a almacenar ese dato. Entonces, miren, Marcos y ese valor, aplicados la función hash, sabemos que automáticamente se debe guardar en la posición 5 de mi arreglo asociado, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto de la función hash? Como les estaba explicando hace un momento, no es más que una operación modular, ¿no? En este sentido, el 645 sale como resultado de sumar los códigos ASCII de cada una de las letras, ¿no? Entonces, en ese sentido,
es 645, porque el M en código ASCII es del 109, la A es del 97 y bla, 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 bla. O sea, ustedes ya saben. Entonces, en ese sentido, la función hash es 645, que es el número que suman los códigos ASCII del nombre Marcos, módulo 10 o división modular de 10. Entonces, haciendo el proceso matemático nos da que es a 64. Sin embargo, ¿qué es lo que nos interesa de una operación modular? El residuo. Entonces, si yo hago esa operación 645 dividido para 10, me va a quedar como residuo 5, es decir, lo que me sobra en pocas palabras. Entonces, como es 5 el número que me sobra, ese pasa a ser el índice. O, si usted quiere verlo de mejor manera, la posición en la que se va a almacenar, ese dato. Entonces, es por eso que Marcos, que tiene ese número de ahí, luego de haberse aplicado la función hash, automáticamente sabemos que se tiene que almacenar en la posición 5 de la red. ¿Sí? Ahora, usted me dirá, profe, pero siempre tiene que ser la división para 10. No. La división depende de la tabla hash que usted quiera crear. Si usted quiere tener una tabla hash de 15 filas, pone 645 mod 15. Entonces, en realidad, el número de filas que va a tener la tabla hash es arbitrario. O sea, no necesariamente es siempre 10 o siempre 15 o siempre 7, no. O sea, depende, aquí sí depende netamente de en cuántas clasificaciones o de cuántas maneras quieres organizar los datos. Generalmente se dice o se aconseja que la operación modular sea para un número primo. ¿Sí? Me imagino que todos sabemos cuáles son los números primos, ¿no? Sí, por si acaso, un número primo es un número que simplemente es divisible para uno y para sí mismo. Números primos, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, generalmente se aconseja o se busca la manera de que el número modular para esto de la función hash sea un número primo. Ahora usted dirá, profe, pero ahí en la diapositiva está el 10. Sí, o sea, se aconseja que sea un número primo, pero de ahí en realidad puede ser cualquier número. El número va a depender netamente de cuántas clasificaciones quieras tener en tu tabla hash. Entonces, esa es la forma en la que trabaja esta estructura de datos. No sé, John, si hay alguna pregunta o está quedando todo claro por el momento. No, profe, no hay ninguna pregunta, sí está todo claro. Listo, seguimos. Entonces, mire, ¿qué es lo que va a pasar? Usted ya insertó a Marcos en la posición 5. ¿Sí? Perfecto. Luego va a venir otro dato. En este caso, el que se dice Elena, ¿no? Usted está viendo que son nombres y el ID. Pongamos que es el ID o el número de teléfono, cualquier cosa. Entonces, ahora vamos a insertar en nuestra tabla hash a Lena. Entonces, sucede lo mismo. Lena es determinada mediante los códigos ASCII de cada una de las letras. Como la operación modular está basada en 10 en este ejercicio, entonces hace la división y listo, nos sale que nos sobra 7. Es por eso que ustedes observan que en la tabla hash o en el arreglo asociativo está en la posición número 7. Y así uno a uno van a ir insertándose los elementos. Entonces, esa es la idea como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a arrancar con la primera parte, ¿sí? Entonces, hasta ahí la primera parte de la explicación, porque luego viene lo de colisiones, pero eso lo vemos después. Entonces, si yo quisiera colocar un tercer nombre, ejemplo, Michael, que está aquí del curso,
con su ID de la misma manera. Se suman los códigos ASCII de cada una de las letras, se hace la operación modular para 10 y listo. Supongamos que es una división exacta, que queda 0. Entonces, ¿dónde va a ir el dato de Michael? En la posición 0. Y así sucesivamente, dato tras dato, va a ir almacenándose hasta que de alguna manera el arreglo esté lleno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Emil. ¿Alguna No, profe. inquietud? Ya, perfecto. Listo, entonces vamos a empezar con esta primera parte, ¿sí? Luego vamos a ver lo de las colisiones. Entonces, vamos a empezar. Como ya tenemos una idea más o menos clara de cómo funciona esto de las tablas hash, que lo único que es como que colocar información en un arreglo, pero mediante funciones hash que a la final terminan determinando la posición de la ubicación del dato. Entonces vamos a tratar de emular eso. El objetivo es, en esta primera parte al menos, que usted logre entender cómo es que funciona esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a crear un proyecto. Como usted puede observar, le he puesto como nombre tablas hash. ¿Sí? Nada del otro mundo en realidad. Y vamos a empezar, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, poner mucha atención. Es un ejemplo bastante burdo en el sentido de que no es nada complicado. El objetivo de esta primera parte, al menos, es que usted logre comprender cómo es que funciona esta situación. Y de ahí sí vamos a empezar a trabajar con cosas un poquito más complicadas, que es la segunda parte del tema. Entonces, no me queda más que pedirles nuevamente, como siempre, que si algo no se entiende, si algo no se comprende, alce la mano y lo diga, ¿no? A pesar de que en el proceso de ir poniendo el código se va explicando, ¿de acuerdo? Bueno, entonces espero que hayamos creado ya el proyecto y bueno, vamos a empezar. Entonces, para que quede más o menos clara la idea, vamos a recurrir a hacer una aplicación bastante simple mediante la utilización de objetos, para que usted observe que da lo mismo trabajar o con datos limpios, en el sentido de que son enteros o son strings o son dobles o son lo que sea, ¿sí? O son estructuras ya más detalladas como los objetos. Entonces, vamos a arrancar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una pequeña tabla hash, ¿sí? Con objetos. Entonces, repito, este primer ejemplo o esta primera parte va a ser simplemente para que usted termine de comprender la situación, ¿sí? Que usted logre visualizar y entender cómo es que funciona esto de las tablas hash, ¿sí? Entonces, como les dije que vamos a trabajar con objetos, vamos a crear una clase extra, ¿no? Una entidad extra. Entonces, vamos a crear una segunda clasecita por ahí, ¿sí? Y bueno, vamos a utilizar una clase que se llame profesor, ¿sí? Entonces, el objetivo es que tener la información de un grupo de docentes o de profesores, como usted entienda, y esos datos irlos almacenando en una tabla hash. Es decir, no irlos colocando en orden, ¿no? De que el primer nombre va en la posición 0, el segundo nombre va en la segunda posición, no. Sino de acuerdo a su número de identificación, se vaya colocando en la tabla hash mediante la función que vamos a determinar. Entonces, ese es el objetivo, para que usted vaya viendo cómo es que funciona en realidad esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Entonces, hemos creado la clase profesor, nuestra entidad con la que vamos a manejar los objetos, y a esta clase lo único que vamos a hacer es declararle 3 atributos, ¿no? Sí, entonces primero vamos a poner un entero que se llama
que sea el CI del profesor, ¿no? O el ID, como usted quiera, ¿sí? Y luego vamos a poner una segunda variable que se denomine nombre profesor, ¿no? Entonces, tenemos ya de primera instancia los dos atributos, ¿no? Uno debería ser la clave y otro el dato. ¿Cuál va a ser nuestra clave para este problema? El CI, es decir, el número de ID, ¿de acuerdo? Y lo otro va a ser la información que vamos a almacenar, ¿de acuerdo? Luego vamos a generar los getters and setters para poder trabajar con cada una de las partes del objeto que vamos a crear, ¿no? Entonces, si usted quiere, los hace manualmente, si no, simplemente el NetBeans nos ayuda con esa parte y listo, bien. Entonces ya tendríamos más o menos definida nuestra entidad profesor, que tiene dos atributos, ¿no? Por un lado está el ID del docente y luego está el nombre del docente, ¿no? Sin embargo, como les dije, vamos a declarar un tercer campo, ¿sí? Que va a ser un entero, que lo vamos a denominar tamaño, ¿sí? Esta variable nos va a permitir luego poder definir cuál va a ser el número para nuestra función hash, ¿sí? Entonces, básicamente, esa variable de tipo entero que le hemos puesto tamaño, ¿sí? Nos va a permitir determinar la longitud de nuestro arreglo asociado, de nuestra tabla hash. Entonces, es por eso que no creamos ni un getter ni un setter, simplemente está ahí, ¿sí? Pero lo vamos a poner aquí, repito, porque luego nos va a permitir establecer la función hash. Entonces, es por eso que la colocamos en esta clase, ¿sí? Eh, no sé si hay hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Listo. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestra entidad profesor, entonces vamos a nuestro método main y por el momento, como les dije, como el objetivo es simplemente lograr visualizar cómo es que funciona esta situación de los, las tablas hash, entonces simplemente voy a crear 3 docentes y luego, dependiendo de cómo vayamos avanzando, crearíamos un cuarto. Pero bueno, vamos viendo primero. Entonces, perdón, vamos a empezar creando 3 objetitos, ¿no? Para que sean 3 profesores. Entonces, como ustedes ven, los vamos a crear. Entonces, pongo profesor P igual, ¿sí? A new profesor. Y listo. Sí, sin embargo, me faltó el constructor. Mil disculpas. ¿Sí? Necesito aquí un constructor. ¿Sí? Este constructor va a recibir únicamente el nombre y el ID, ¿no? Mil disculpas, me faltó el constructor. ¿Sí? Ya, entonces ahora sí me va a dar error, lógico. Entonces ahí empezamos a llenar la información, ¿no? Entonces yo voy a ponerle números al azar, ¿no? No es que son números pensados para que salga, sino son números cualquiera, ¿no? Entonces vamos a poner el primer docente, en este caso sería, le he puesto Luis Guerra, luego vamos a crear un segundo objeto. De igual manera, le ponemos un número cualquiera, así que en este caso va a ponerle 1234, y igual, ¿no? Como nombre, cualquier cosa. Listo. Y bueno, vamos a crear un tercer objeto, ¿no? Listo. Entonces, tenemos ya 3 profesores. Como ustedes pueden observar,
simplemente hemos utilizado lo que ustedes conocen como programación orientada a objetos, hemos definido la entidad y ahorita lo único que hemos hecho es crear 3 objetos de esa clase. Entonces ya tendríamos 3 elementos. ¿Cuál es el objetivo ahora? Que estos 3 elementos los coloquemos en una tabla hash. Y para nosotros poder hacer eso necesitamos primero definir una función hash, ¿sí? Pero más importante que eso, lo primero que debemos de hacer es crear la tabla, ¿no? Crear el arreglo asociado. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar, ¿sí? Entonces, repito, si yo quiero colocar estos 3 docentes que he creado en una tabla hash, primero debo crear el arreglo asociado, es decir, el vector donde voy a colocar la información, ¿sí? Entonces voy a arrancar diciendo que profesor punto, a ver, vamos bien, a ver, perdón, profesor, vamos a crear un arreglo de profesores, ¿sí? Que usted le llama como usted gusta, ¿no? Yo le voy a hacer el array de profesores, ¿sí? Y esto va a ser igual a new. Perdón, se colgó. Ya, igual a new, en este caso profesor, ¿sí? Ya, y listo. Entonces, en este sentido, nos está dando error porque necesito especificar el tamaño de este arreglo, ¿no? De este arreglo asociativo, donde voy a ir colocando los docentes. Entonces, en ese punto, lo que vamos a hacer nosotros es asignarle el tamaño, ¿no? Entonces, lo lógico sería que desde esta clase yo pueda darle el tamaño, ¿no? Sí, a mi arreglo, para que en la declaración del array yo tranquilamente pueda hacer lo siguiente. ¿Sí? Puedo hacer lo siguiente. Sin embargo, me está dando error. Debe ser porque en este caso debe ser public static. Ya, listo, perfecto. Ya, ¿qué estaba pasando? Que a la variable que yo quiero utilizarla en la otra clase, le declaré como una variable definida int. Para yo poder acceder desde otra clase, lo más lógico es ponerle public static, ¿no? Para que permanezca estática la variable primero y luego sea pública, es decir, que yo pueda acceder a eso. Entonces, miren, ¿qué es lo que acabo de hacer con estas 2 líneas que acabo de colocar? Primero, definí el tamaño de mi arreglo asociado. ¿Por qué pongo 35? Porque son 35 docentes, podemos, ¿sí? Entonces, a la final, mi objetivo es que los 35 docentes estén en la tabla hash que voy a crear. ¿Sí? Entonces, repito, este número es generalmente de acuerdo a lo que la organización o el lugar de la información quiera, ¿no? Listo. Y luego estoy declarando en ese sentido el arreglo, ¿no? Que va a ser de tabla hash, que como ustedes observan es un array de la clase profesor, cuyo tamaño depende netamente de la línea anterior, ¿no? Entonces, automáticamente, sin mayor cosa, usted debería tener claro que por el momento hemos creado 3 profesores y hemos instanciado un arreglo de profesores de 35 posiciones, ¿sí? O de tamaño 35, que yo voy a poder almacenar hasta 35 docentes. Hasta ahí, Johnny, ¿alguna inquietud? No, todo bien. Ya, perfecto. Sí, Profe, yo tengo dime, una pregunta. Sí, dígame. en la declaración del objeto personaje de nombre PEM,
En las siguientes no solo estaría sobreescribiendo esa clase y inicializándola de nuevo, solo tendríamos un solo objeto. No, en realidad no, porque estoy instanciando como que 3 objetos. En este sentido, hablando de la estructura, es como que son 3 profesores, ¿sí? No es como que los estoy reescribiendo, ¿sí? Pero es buena la pregunta, ¿de acuerdo? Pero si ustedes tienen alguna duda, tranquilamente podemos hacer esto, ¿no? Profesor, y le ponemos otra letra, ¿no? Si es que, en todo caso. Porque generalmente sucede lo que nos dice Sebastián, ¿no? Que es como que yo estoy reescribiendo. Sin embargo, en estructura de datos, ya queriendo almacenar, al ponerle PP y P, estoy creando 3 instancias diferentes. No estoy sobreescribiéndole a la primera. Sin embargo, si tenemos algún conflicto, también puede quedar de esa forma, ¿no? No habría inconveniente. ¿De acuerdo, Sebastián? Sí, profe, gracias. Ya, entonces, bueno, de las 2 formas funcionan, no que haya mayor inconveniente. Sí, entonces yo le voy a dejar como está. De esa manera optimizamos código también, ¿sí? Pero bueno, listo. Entonces, ahora sí vamos a empezar a diseñar lo que tiene que ver con la tabla hash, ¿sí? Entonces, como yo les decía ayer, lo que tiene que ver con esto del hash ya está como que predeterminado. O sea, no es que nos vamos a inventar en estas alturas el agua tibia. No es que nos vamos a poner a crear el método hash, ¿sí? Porque es algo que ya se definió. Como es una estructura de datos que se utiliza bastante, ya existe un generador de ese código, ¿sí? Entonces nosotros no nos vamos a poner a ser quisquillosos y a querernos inventar el método hash, sino simplemente vamos a aprovechar lo que ya el programa tiene, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir nuevamente a nuestra clase profesor, ¿sí? Que es la entidad con la que estamos trabajando. Y en la parte final vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar clic derecho y vamos a poner insertar código, ¿sí? Y entre las opciones usted va a ver una que dice aquí, mire, equals and hash code, ¿sí? Mire, como ustedes pueden observar, o sea, ya está el método. O sea, no necesito hacer mayor cosa, ¿sí? Ya está definido. Aunque el código tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Pero, o sea, ya está aquí. Entonces vamos a escoger, ¿sí? Y bueno, vamos a seleccionar los 2 campos, ¿no? Perdón. Entonces vamos a generar, y miren, automáticamente nos salen las dos, los 2 métodos, porque si usted observó, nos da ahí insertar código y nos dice create equals and hash. Entonces, este se crea por defecto. Sin embargo, como este no vamos a utilizarlo, tranquilamente lo podemos borrar. Entonces, miren, ya tenemos aquí el método hashcode, ¿sí? Entonces, aquí lo único que hace es declarar un hash, que en este caso es 5, que es el que se utilizaría para la operación, y luego tiene 2 operaciones, ¿no? En la primera nos dice que el hash, es decir, la clave que nos va a permitir definir la posición de la información en el arreglo asociado, se va a formar mediante el 97 por el 5 más el número del docente. Entonces, de esa forma ya voy a tener la posición. Y abajo tiene otra posible forma de obtener el hash, ¿sí? Pero aquí en cambio trabaja con el nombre del profesor. Entonces, las 2 operaciones que tenemos aquí, jóvenes, son, perdón, operaciones que sirven para obtener la clave, el hash, para poder luego ubicar la información en el arreglo asociado. ¿De acuerdo? Sí, entonces aquí el NetBeans le pone 5. ¿Sí?
Sin embargo, este código que está aquí, aunque es correcto, no se adapta a lo que yo puse acá, porque yo puse que mi arreglo asociado tenga una dimensión de 35 y aquí simplemente tengo 5. Entonces, en ese sentido, a pesar de que el código está de manera óptima, no me serviría. ¿Sí? No me serviría. Ojo, esta es una sugerencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo podría o comentarle o eliminarle. ¿Sí? Yo voy a comentarle, ¿sí? Y en general voy a comentarle todo lo que vino en el método, ¿sí? Y voy a crear mi propia operación en donde yo voy a especificar la operación modular y de esa manera pues el ejercicio se adapte a lo que yo estoy necesitando, ¿sí? Entonces, como ustedes pudieron ver en la diapositiva, la operación modular o la operación que me permite encontrar el hash que necesito generalmente se la logra o se la obtiene dividiendo, ¿no? Eh, la clave, que podría ser el nombre del docente o en este caso el ID, para el tamaño del arreglo asociado. Entonces, voy a seguir con esa ideología que es la que generalmente se utiliza y yo puedo decir lo siguiente, mira, ¿sí? Que este método retorne, ¿qué cosa, mire? El CI profesor, es decir, que retorne lo que sale de dividir el ID del profesor, ¿sí? Operación modular, que es el porcentaje, ustedes deben saber eso, ¿sí? Para el tamaño, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo que a mí me interesa son los residuos que van a salir, repito, de dividir el ID del docente para el tamaño de mi arreglo asociado. Es decir, para que estos nombres de estos docentes o la información de estos docentes se vayan almacenando en la tabla hash, va a ir realizándose la operación modular, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que para saber la posición del primer docente, por ejemplo, va a ser lo siguiente, 1720, que es el ID del primer docente, dividido para 35. Entonces ahí empieza a dividir, ¿sí? Entonces que coge 2, que coge 1, y aquí sale un ejemplo, ¿no? Supongamos que sale a 12, ¿sí? Y me sobra 3, que esto es lo que me interesa, el residuo, saber cuánto me sobra, porque este residuo es el que me va a permitir luego guardar la información en mi tabla hash. Si mi residuo es 3, entonces en el arreglo asociado que yo he definido que tiene 35 espacios, sí, bueno, en este caso que tiene poquitos, ¿dónde se va a guardar Luis Guerra? En el de la posición 3. Entonces usted ya sabe que en arreglos el primer espacio se llama 0, el segundo 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿dónde se va a guardar Luis Guerra? Aquí mismo, en esta posición. Y listo, miren. Estoy empezando a diseñar mi tabla hash. Luego, ¿qué sería lo lógico? Que empiece con Sebastián Bedoya, ¿sí? Misma historia. Ahora, ¿qué va a ser? 1234, que es el ID del docente, dividido para 35, porque esa es la operación que determina el hash, ¿sí? Entonces, nuevamente hace la división, digamos que aquí ha sido a 9 nomás. Y me sobra 1. Entonces, ¿qué es lo que hace la tabla hash? Como ve que el residuo es 1, entonces viene al arreglo asociado y en la posición 1 va a guardar ¿a quién? A Sebastián Bedoya. Y luego va a hacer lo mismo con Lucía Méndez. Hace la división, ve el residuo, supongamos que sobra 20,
¿qué es lo que va a pasar con Lucía Méndez? En la tabla hash va a almacenarse en la posición número 20. Entonces, de esa manera, jóvenes, funcionan las tablas hash, ¿sí? Se va almacenando la información luego de haber practicado, de haber ejercido una función hash, ¿sí? Entonces, esa función hash lo único que hace de cierta manera es clasificar la información. No la va colocando en orden, sino la clasifica y luego la va colocando de acuerdo al residuo de la operación. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Fátima, o está quedando claro cómo funciona lo de las tablas hash. Sí, está quedando claro. ¿Sí? Listo, entonces, bueno, esta es la explicación, ¿no? Borramos todo y bueno, entonces ahora sí vamos a proceder a ir asignando la información. Repito, este ejercicio o esta primera parte es simplemente para que usted termine de entender cómo funcionan las tablas hash, ¿de acuerdo? Entonces, sí, bueno, antes de terminar, insertemos el método toString también la clase profesor, ¿sí? Para luego poder imprimir el arreglo sin mayor inconveniente. Entonces, de igual manera, insert code y pongámosle el toString y listo. Entonces, perdón, más que todo para luego imprimir el arreglo y poder visualizarlo, ¿no? O sea, ver que en realidad se esté llenando el arreglo como debería. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a la tabla hash y digo, y empiezo. Entonces, digo, a ver, pues pasémosle esto acá ya, para que vayan viendo paso a paso. Solo es para eso, ya va a ver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Les digo que el array de profesores, ¿sí? En la posición, pero ¿en cuál posición? En la que sale, ¿de dónde? De el hash, de hacer la función hash. Entonces, ¿qué pongo aquí? P.hashmod, hashcode, ¿sí? Que es el que me va a permitir encontrar la posición. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo que, bueno, en este caso terminemos la línea, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que al array profesores a la posición determinada por el método hash le asigne a Luis Guerra. Listo. No estamos haciendo absolutamente nada más. Y lo mismo vamos a hacer con los otros tres. Entonces, ¿qué digo a cambio? Array prop. De igual manera, en la posición determinada por quién, por el hashcode, ¿sí? ¿Qué haga ahora? Le guarde a Sebastián Bedoya. Y lo mismo va a suceder con, en este caso, Lucía Méndez. Nuevamente, vamos a decirle que la raíz prof en la posición determinada por el método hashcode asigne a Lucía Méndez. Entonces, ¿qué estoy diciéndole yo ahorita? Que a cada docente le vaya guardando en la posición. ¿En qué posición? En la que determine el método hashcode. Y el método hashcode, ¿de dónde nace? De hacer la operación modular entre el ID del docente y el número de posiciones de mi arreglo asociado, que en este caso es 35. ¿Sí? Entonces, miren, básicamente lo que estoy haciendo ahorita es creando a Luis Guerra y luego guardándolo en la tabla hash, respetando la función que hemos diseñado. Luego estoy guardando a Sebastián Bedoya de igual manera en la posición que la función hash me establece y lo mismo con Lucía Méndez. Mira. Entonces, en ese sentido, ya estaría, ¿no es cierto? Sin embargo,
para que ustedes puedan observar o para que ustedes puedan ver que lo que está haciéndose es correcto, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a, debajo de cada docente y después de ya haberlo asignado en el arreglo, voy a poner lo siguiente, solo para que usted pueda observar. Entonces tengo System Out Print Line, ¿sí? Y voy a imprimir solamente el p.hashcode. Es decir, voy a imprimir simplemente la posición en la que debería almacenarse Luis Guerra, para ver si es que estamos en lo correcto, ¿no? Ese es el único objetivo. Y lo mismo voy a hacer con los otros dos docentes, ¿sí? Lo mismo. O sea, no es que voy a hacer algo diferente. Entonces, repito, he puesto este System Out Print Line para poder ver si es que en realidad se cumple lo que estamos haciendo, ¿no? Ese es el objetivo como tal. A ver, si es que sí o si es que no. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ejecutar. Y miren, ¿qué me sale? Observe. Dice, el primero debería almacenarse en la posición 5 del arreglo. El segundo debería arreglarse en la posición 9. Y la tercera docente debería guardarse en la posición número 13. ¿Sí? Perfecto, pero usted dirá, profe, ¿y por qué sale eso? ¿De dónde sale eso? Vuelvo a explicar, ¿sí? Para poder determinar la posición en la tabla hash, estamos haciendo esto, ¿sí? Estamos haciendo esto, simplemente esto, 1720, que es el ID de mi primer docente, dividido para 35, mira. Entonces, haciendo la división me quedaría 4 por 5 es 20 sobra 2, llevo 2, 4 por 3, 12, más 2, 14, bajo la siguiente cifra, y así sucesivamente, ¿no? 9 por 5, 45, y listo. Entonces, me quedaría así haciendo la división. Terminé la división. Pues miren, si se da cuenta cuál es el residuo del 5, miren. ¿Coincide con lo que está acá? Sí, coincide. Entonces, funciona. Entonces, está más que claro que Luis Guerra va a tener que almacenarse en la posición 5. Y lo Profe, mismo sucede con los otros dos números, ¿no? En el sentido de que para la segunda profesora o segundo profesor, divido en cambio 1234 para 35 y luego 1133 dividido para 35. Entonces, lo único que nosotros estamos imprimiendo antes de cualquier cosa es, mire, simplemente el hash, o sea, la posición en la que debe guardarse la información. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, de estas divisiones, es que nacen estas posiciones. Ahora, ¿por qué hice esta impresión? Para que usted luego pueda visualizar si es que estamos haciendo lo correcto, porque lo lógico ahora sería imprimir la tabla hash o el arreglo asociado y ver si es que en realidad se cumple, que están en la posición 5, 9 y 13. Veamos si es cierto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a comentar estas líneas de código. ¿Sí? Simplemente las vamos a comentar, ¿de acuerdo? Y se supone que ahorita ya tenemos el arreglo asociado, ¿no? Porque ya fuimos insertando de uno en uno los objetos luego de haber hecho la función hash. Entonces ahorita nosotros ya tendríamos el arreglo al menos con estos tres docentes. Entonces, como usted ya sabe, simplemente creemos un método rapidito, ¿no? Para poder visualizar el arreglo y ver si es que en realidad se cumple. Entonces, como ustedes ya saben, para poder imprimir un arreglo como tal, simplemente hacemos uso de un bucle for, ¿sí?
Ustedes ya esto lo dominan más que yo, que vienen de programación 1 y 2. Y luego simplemente vamos a ir imprimiendo, ¿no? Entonces, el objetivo ahorita es imprimir la matriz o imprimir el arreglo asociado y ver si es que en realidad está funcionando, ¿no? Entonces, vamos a decirle que nos vaya imprimiendo cada una de las posiciones de mi arreglo de profesores. Es decir, vamos a imprimir la tabla hash, que esta tabla por el momento esté simplemente con 3 elementos, es diferente, pero debería mostrarse, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar, ¿sí? Y miren, se cumple, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos solamente los 3 docentes y los otros, pues obviamente va a salir null porque no tenemos nada, ¿no? Y si usted observa, el primer profesor, que es Luis Guerra, pueden visualizar que está en la posición número 5, ¿no? Aquí está en la 0, 1, 2, 3, 4, y en la posición 5. El otro está en la posición 9, y la última está en la posición 13. Entonces, de esta forma, jóvenes, es como trabajan las tablas hash. Mediante la aplicación de la función hash, que repito, generalmente es una operación modular, y vamos determinando en dónde debe colocarse cada dato. Y esa es la función, o esa es la forma en la que trabajan los arreglos asociativos. Preguntas hasta ahí, Carlos Tello. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, y hasta aquí ninguna pregunta. Perfecto. Vamos viendo, ¿quién más está por aquí? Joel, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna cosa que no haya quedado clara en esta primera, este primer acercamiento respecto a lo que son las tablas hash? No, no creo que habría ninguna duda. Perfecto. Sí, a ver, Emil, dime. Ya, si es que nos sale un mapa muy grande, no sé, de 10.000 elementos, todos vacíos, excepto uno, que es, digamos, el 10.000, ¿no llenaríamos la memoria? Sí, pues es que en realidad cuando usted va a tener una matriz asociativa de 10.000 datos es porque va a tener esa información, ¿no? O sea, ahorita a mí me sale null, lleno de nulos porque es simplemente educativo. Yo he puesto un número grande y 3 elementos. O sea, el objetivo es de que si yo creo algo de 10.000 es porque yo tengo los 10.000 datos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el desperdicio de memoria no sería como el que estamos teniendo ahora, porque a la final estoy comiéndome 35 espacios de memoria. Pero, o sea, la pregunta es buena, ¿no? Sin embargo, yo le he puesto 35 por ponerle. O sea, lo más lógico hubiera sido ponerle un tamaño de 4, exagerado. Sí, pero es solo para que ustedes vean cómo es que funciona, nada más. De ahí lo lógico es crear la matriz asociativa, perdón, el arreglo asociativo de acuerdo a la cantidad de datos que tiene o de acuerdo a las clasificaciones que usted quiera darle a la información. No sé si con eso respondí tu pregunta, Emil. Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, repito, yo aquí he puesto 35, ¿no? Porque quizás yo, como dueño de la empresa o como dueño de la información, necesito que se ubiquen en 35 grupos, porque cada grupo tiene características específicas, ¿sí? Y ahorita lo único que estoy es llenando 3 datitos y el resto sale todo en blanco, lógico. Un desperdicio de memoria, pero tenaz. Sin embargo, ya cuando manejamos información que tiene más datos, lógico, eh, ahí sí no hay desperdicio de memoria, ¿no? Entonces, va por ahí la situación. Entonces, mire, lo importante de este ejemplo más de lo de la memoria es que usted logre visualizar o logre comprender cómo es que funciona esto de las tablas hash, ¿no? Cómo es que la información se va ubicando en el arreglo asociativo o en la tabla hash, como usted entiende, ¿sí? Eso es lo importante, que mediante un proceso, que en este caso se denomina función hash, eh, el dato
se va a ubicar en cierta posición, pero se ubica en esa posición porque la función que usted diseñó determinó eso. Ese es el objetivo. Ahora usted dirá, profe, pero es más fácil coger y empezar a llenar el arreglo. O sea, que Luis Guerra esté en la posición 0, Bedoya en el 1, Méndez en 2, y así sucesivamente. Sí, pero si yo estoy haciendo eso con arreglos, ¿sí? Ahora, como bien decía Emil, profe, pero 3 datos de una matriz de 35 es la experiencia de memoria. Sí, pero no siempre sucede eso. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo que vamos a hacer en esta segunda parte, vamos a tener una tabla hash de solamente 7 filas. ¿Sí? Y vamos a meter por teclado 17 datos. Entonces, ahí la situación es diferente, porque tengo que ingresar 17 datos en una matriz que tiene simplemente 7 espacios. Entonces, ahí ya tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, repito, esta primera parte es simplemente para que usted logre comprender cómo funciona. ¿Sí? Y ahorita sí ya vamos a empezar a ver la segunda parte, que es la que en realidad me interesa, en el sentido de que es más completa y obviamente tiene un poquito más de correspondencia a lo que sucede realmente, ¿no? Este ejemplo que acabo de hacer es súper burdo, porque tener una matriz de 35 espacios y solo tener 3 docentes es algo ilógico. Sin embargo, repito, el único objetivo es que usted comprenda cómo funciona. El ejemplo que vamos a hacer ahora, este sí necesito que se pongan las pilas para que quede todo claro. ¿De acuerdo? Entonces, Emily, no sé si hay alguna otra inquietud o podemos pasar ya al segundo ejemplo. Todo claro, Inge. Perfecto. Entonces, vamos con la segunda parte, ¿sí? Que es esto que tiene que ver con las colisiones, ¿sí? Entonces, hemos visto así con un ejemplo bastante simple cómo es que los datos van a irse almacenando en la tabla hash o en el arreglo asociativo. Perfecto. Entonces, si ustedes ven la diapositiva en la imagen de arriba, chévere, ¿no? O sea, va un dato, se ingresa, va el otro, se ingresa, viene el siguiente, ingresamos y así sucesivamente. Sin embargo, pueden suceder, perdón, dos posibilidades. La primera es que la matriz se llene, ¿sí? Ejemplo, en la parte que tengo arriba, en la gráfica yo tengo un arreglo de 9 posiciones, y puede que llegue a llenarse, ¿y dónde pongo el siguiente término? ¿Sí? Esa podría ser una posibilidad. Y la segunda, que es la que en realidad puede suceder, que es que dos términos tengan el mismo índice. ¿Sí? Es decir, que dos datos o dos informaciones necesiten almacenarse en una misma posición, que es lo que realmente va a suceder. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque usted ve en la imagen inferior de la diapositiva, tenemos nuevamente a Marcos y a Lena. ¿Sí? Marcos sigue colocándose en la posición 5 y Lena sigue colocándose en la posición 7. Perfecto. Sin embargo, ¿qué sucede si yo quiero insertar un tercer elemento que es Socram? Que si ustedes observan, no es nada más que Marcos al revés. ¿Sí? Como tienen las mismas letras Marcos y Socram, lógicamente el hash va a ser el mismo, porque seguimos teniendo la misma o el mismo arreglo asociativo. Entonces, tanto Marcos como Socram van a tener que ser almacenados en la posición 5. ¿Y ahí cómo se hace? O sea, profe, ¿y ahí qué hacemos? Porque no puedo dejarle a Socram a un lado. Y
si nosotros recordamos arreglos, sabemos que en un arreglo solamente puede guardarse un dato. Entonces, profe, ¿y ahí qué pasa? O sea, Socran se va, le eliminamos. No, pues, ¿sí? O sea, esto es lo que pasa en la vida real. Si yo voy a hacer una clasificación de información, es porque en donde está el 0 van a haber algunos, donde está el 1 van a haber algunos, y así sucesivamente con cada posición. Entonces, cuando dos términos coinciden en una misma posición, se denomina colisión, ¿sí? En el sentido de que va a haber un choque, ¿sí? Porque hay más de un dato que necesita ingresar en esa misma posición. Entonces, en este sentido, hay dos posibilidades. Escucharáme bien. La primera posibilidad es que, como ya hay un término en la posición 5, Socran se baje a la siguiente, es decir, vaya a la 6, que por el momento está vacío. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué sucede si yo tengo 1.000.000 de datos, ¿sí? Y resulta que mi índice es el 1? ¿Sí? Y he tenido todos llenos, solamente está vacío el penúltimo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Que Socran tendría que irse moviendo de uno en uno, es decir, del 1 hasta el 2, hasta el 3, hasta el 4, y así hasta que llegue a la penúltima posición, que no es lo óptimo, ¿sí? ¿Cuál es la segunda posibilidad y con la que nosotros vamos a trabajar y la que generalmente se maneja? ¿Sí? Que en la posición en la que necesiten ingresar más de un término, creemos una lista. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Socran va a pasar a ser el segundo elemento de la lista que se va a crear en la posición 5. Vamos a suponer que viene otro nombre, no sé, Juan, y por cosas de la vida, el index o el hash es 5. ¿Qué sucede ahí? Pasa a ser el último término de la lista que se está generando en la posición 5. Y así sucesivamente. Es decir, en cada posición del arreglo asociativo se va a ir formando una lista simple. Y de esa manera, todos los elementos que forman parte de la colección de datos van a ingresar en la tabla hash. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento? ¿Qué es lo que vamos a hacer desde este instante? Generar una tabla hash en donde, si escucharáme bien, en donde, ¿sí? Debido a la cantidad de datos y a la clasificación que estoy dando o al tamaño de mi arreglo asociativo, voy a tener que recurrir a listas, ¿sí? A listas simples, no nada del otro mundo. Y como usted ya aprendió listas simples, entonces no creo que haya mayor inconveniente. Entonces, a la final, una tabla hash clasifica la información mediante la función hash y luego va colocando en cada posición. Cuando es término único, obviamente el término queda solo, y si necesita que hayan más términos que tengan el mismo hash, pues simplemente van creando una lista en esa posición del arreglo asociado. ¿De acuerdo? No sé si quedó clara esta parte, Sebastián. Sí, sí, profe, sí quedó claro. ¿Sí? Entonces, miren, Socran, el que tiene el 866 algo, vendría a estar en la misma posición 5, pero al lado del 744 algo. ¿Por qué? Repito, porque, ¿sí? Como ya hay un término en esa posición, lo que procede a hacer la tabla hash es crear listas simples en cada posición. Y de esa manera, ¿sí? Es como nosotros clasificamos los datos. ¿Sí? Y en un proceso de búsqueda, por ejemplo, ¿sí? Nosotros primero hacemos el hash del dato que queremos buscar, para de esa manera, de acuerdo al hash, ingresar en la posición 0 o en la posición 1 o en la posición que salga.
Entonces la búsqueda es más óptima, porque no tiene que recorrer todita la colección de datos, sino simplemente va a la posición en la que sabemos que va a estar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo final de una tabla hash. Preguntas hasta ahí, Nicolás. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Ya. Listo. Entonces, le pregunto a Mateo Jami. Para la segunda parte, ¿creamos un nuevo proyecto o solamente comentamos esta partecita de aquí? Mejor comentar, profe. ¿Comentar todo? Listo. Sí. Ya, perfecto. Entonces, comentémosle todo. Entonces, le comento esto de aquí. Y listo. Es como que el proyecto está vacío, ¿no? Profe, pero está la clase profesor. Sí, pero mientras no le llamemos, esa clase puede estar ahí tranquilamente. No pasa nada. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a empezar con la segunda parte, jóvenes, por favor. De igual manera, voy a tratar de ir explicando todo en el sentido de que usted comprenda, de que logre entender cómo es que estoy haciendo el código. Como usted puede observar, la explicación nace simplemente de lo que es la función hash, ¿no? Ahorita vamos a dificultarle un poco porque vamos a recordar listas simples, pero ya usted a estas alturas dominar listas al menos sabe. Entonces no creo que haya mayor inconveniente. Dicho esto, vamos a empezar. Esperemos lograr dejar haciendo algo por la cuestión del tiempo. Ayer igual nos fuimos tarde y bueno, vamos avanzando. Entonces, para poder trabajar con tablas hash, en donde obviamente ya su código o la representación es más compleja, lógicamente vamos a necesitar de 3 clases más, ¿no? Entonces vamos a empezar. La primera, como vamos a trabajar con listas, la primera clase que se va a llamar nodo, que es la que me va a permitir especificar la estructura de los nodos, ¿no? Que a la final, si es una tabla de hash y es una parte de estructura de datos, a la final termina trabajando con nodos. Entonces, necesito una clase nodo. Luego, voy a necesitar una clase, ¿sí? Que en este caso yo le voy a llamar lista. ¿Por qué le voy a llamar lista? Porque esta clase es la que me va a permitir poner los métodos de mis listas simples, que esos métodos ya los hemos hecho, ¿no? Entonces, esta clase, repito, me va a permitir nuevamente codificar los métodos para insertar, imprimir y eliminar, ¿no? O sea, simplemente para eso. Entonces, hemos creado la clase nodo, hemos creado la clase lista y vamos a crear una tercera clase, ¿sí? Que en este sentido le voy a poner método hash, ¿sí? Que como su nombre lo indica, esta clase en cambio me va a permitir hacer toda la codificación para lo que tiene que ver con la tabla hash, ¿de acuerdo? Entonces, mire, a esta clase, profesor, la voy a cerrar porque ya fue parte de el inicio de la clase, ahorita ya no la vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, he creado 3 clases más, ¿no? Repito, la primera, nodo, para poder estructurar los elementos de las listas. Luego la clase lista, ¿sí? Que me va a permitir codificar los métodos de la lista simple. Y la tercera, la clase método hash, esta en cambio me va a permitir codificar todo lo que tiene que ver con la tabla hash, para que obviamente funcione. Entonces, como ustedes ven, esta segunda parte ya es más compleja porque ya voy a diseñar tablas hash donde tengamos en cada posición ya no solamente un dato, sino una lista de datos.
Entonces, en vista de eso, pues necesitamos lógicamente implementar más cosas por separado, ¿sí? Entonces, repito, creé 3 clases. Preguntas hasta ahí, Nathan. ¿Dudas? Ninguna duda, Inge. Perfecto, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con esta segunda parte. Repito, el título como tal sería Manejo de colisiones en tablas hash, ¿sí? Como les dije hace 3 minutos, para manejar colisiones simplemente recurrimos a lo que se denominan listas, ¿sí? Es decir, en cada posición del arreglo asociado que utilizamos o de la tabla hash que generamos, simplemente vamos a ir creando como que una lista en cada posición, de tal manera que la información ingrese toda en la tabla hash y se mantenga el arreglo asociativo como tal, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Como en toda implementación de una estructura de datos, lo primero que debemos hacer es estructurar el nodo, ¿no? Definir cómo va a estar compuesto el nodo. Entonces, como es una lista simple la que se maneja en las tablas hash, usted ya sabe esto, ¿no? Necesitamos que el nodo esté dividido únicamente en 2 partes, ¿sí? La primera parte que vendría a ser el dato o la información, ¿sí? Que en este caso va a ser de enteros, ¿sí? Y la segunda parte, como ustedes ya saben, es el atributo nodo, ¿no? Y en este caso es siguiente. Entonces, esto de aquí ya vimos en lista simple. Yo simplemente estoy volviendo a recapitular lo que nosotros ya vimos, ¿sí? Entonces, haciendo memoria, las listas simples tienen un enlace y los nodos están divididos en 2. Una parte guarda la información, la otra parte guarda el enlace hacia el siguiente, lo que está ahí en la pantalla. ¿Sí? No hemos hecho absolutamente nada más. Repito, esto ya lo hicimos. Como ya hemos ido mejorando la codificación y todas estas situaciones, vamos a crear los métodos get and set, ¿sí? Los getter and setters, para poder trabajar con la parte de la información y la parte del nodo, ¿no? Voy a ponerle dato para mantener la misma terminología que estábamos usando, ¿no? Entonces, repito, voy a insertar los métodos get and set para poder trabajar con ellos, ¿no? A la final, los get y set lo único que hacen es implementar el dato y el enlace, nada más, ¿sí? Entonces, con eso, finalizada la clase Node. Si usted abre su proyecto de listas simples, lo mismo va a ver. No he cambiado absolutamente nada. Listo. Se acabó. Siguiente paso. Perdón. Siguiente paso. Voy a colocar los métodos de la lista simple que yo siento que me sirven, ¿sí? Nosotros cuando empezamos a trabajar con esto de listas, hicimos las operaciones, ¿no? Eliminar, insertar, buscar, modificar y todo ese tipo de operaciones. Sin embargo, aquí simplemente voy a utilizar el método insertar, el método imprimir y el método eliminar. Nada más. El modificar y buscar, no. Eso les dejo ahí. Simplemente para esta estructura me hacen falta solamente esos 3 métodos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar la implementación, ¿no? Como ustedes se acuerdan, necesitábamos un nodo que sea el primero y necesitábamos un nodo que sea el último, ¿no? ¿Sí? Para que estoy solo haciendo de lo que era las listas simples, ¿sí? Entonces no se olviden que ahí necesitaba de ley declarar 2 nodos, el primero y el último, ¿no?
Bueno, luego voy a simplemente copiar y pegar los métodos, porque estos métodos yo ya los tengo hechos, ustedes ya los tienen, entonces no creo que haya mayor problema, ¿no? Entonces, vamos con el primer método que sería el insertar, ¿no? No se olvide, creamos un nuevo nodo. Si el primero es nulo, quiere decir que el nodo que estoy insertando es el primero y también el último. Si no, estoy poniendo el último y luego le digo que el nodo que estoy insertando en realidad es el último. Eso usted ya sabe. Este método usted ya tiene. No es que me estoy inventando nada del otro mundo. Este método usted ya lo tiene. Entonces, este es el insertar. Con este yo insertaba nodos en una lista simple. Luego vamos al eliminar, ¿no? Misma historia. Este método usted ya lo tiene. Por eso simplemente lo estoy copiando y pegando. ¿Sí? Usted ya lo tiene. De igual manera, si es que el primero es diferente de nulo, lo encontramos primero y luego lo eliminamos. Si es que es diferente de nulo, si es nulo, luego se mantiene el enlace, listo. ¿Sí? Como quitamos uno, toca no solamente fijarnos en que desaparezca el nodo, sino en manejar el enlace, listo, está. Este método igual, repito, usted lo tiene. ¿Sí? Usted tiene. Si no me cree, abra el de listas simples y usted lo tiene. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos con el tercero, ¿no? Que es el imprimir. Es decir, el mostrarme la lista simple, que es este método que está aquí. A este método sí le hice algunas modificaciones, ¿sí? Pero no en cómo funciona, sino en cómo vamos a mostrar la respuesta, ¿sí? Antiguamente lo único que usted hacía era crear el nodo auxiliar, esto de aquí no había, y de ahí simplemente imprimir. Y con eso ya se mostraba. Lo único que he hecho aquí en el método imprimir, repito, que es el único que le he modificado para que se muestre más estéticamente cuando ya hagamos la parte de la implementación de la tabla hash, es simplemente crear un string texto que le inicializo en vacío y luego concatenarle eso con esta flechita de aquí y el dato, ¿no? Entonces, básicamente, repito, lo que estoy haciendo diferente en el método de imprimir del que usted ya tenía es adornarle para que usted luego, cuando ya terminemos la implementación del método hash, usted pueda visualizar la lista no espaciada y con la flechita para que vea que el número se enlaza con el siguiente, y así. O sea, es simplemente para eso. ¿De acuerdo? Entonces, repito, esto de aquí es nuevo, esto de aquí igual, para que se vea bonito. El aux.get siguiente, ese siempre le teníamos. Y bueno, esto de aquí es simplemente para mostrar cómo queda el texto al final, ¿no? O sea, que me muestre cómo queda la lista en cada posición. Entonces, simplemente repito, lo que le he hecho al método imprimir es adornar la forma en la que me imprime las cosas, nada más. ¿Sí? Repito, con el único interés de que se vea esto más estético, nada más. Al resto, como ustedes ven, está igualito. ¿Sí? Tanto el método de insertar como el eliminar, repito, son términos que usted ya tiene en su computador porque son prácticas que hemos hecho en clase, y al imprimir, de igual manera que usted ya lo tiene, le he hecho algunas modificaciones para que la respuesta final se vea mejor o más ordenada. Eso nada más. ¿De acuerdo? Entonces, mire, rápidamente hemos hecho las dos situaciones, ¿no? Establecer la estructura del nodo y volver a utilizar o a codificar los métodos de las listas simples. Repito, en este caso simplemente insertar, eliminar e imprimir. Preguntas hasta ahí. Fátima. No, ninguna. ¿Sí?
Bueno, entonces ahora sí viene lo interesante, ¿no? Que es implementar la tabla hash, es decir, establecer los métodos, hacer la codificación respectiva para que los datos que vaya yo insertando luego se vayan colocando de manera óptima en cada posición del arreglo asociado. Entonces, ahora sí viene la parte importante. A la final, la clase nodo y la clase lista ya la sabíamos, ya la hemos implementado un montón de veces, no era nada del otro mundo. Lo importante es la implementación de esta clase, ¿sí? Es la que nos va a permitir ir colocando cada uno de los datos en la tabla hash luego de haberse aplicado la función respectiva, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a poder observar que los elementos van a colocarse y en las posiciones en las que haya más de un término se pueda visualizar la lista simple que se genera. Entonces, ese es el objetivo como tal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Primero, vamos a declarar una variable de tipo entero que se va a denominar key, ¿sí? Este key va a ser básicamente el hash o el index que ustedes veían en la diapositiva. Es decir, es el que me va a permitir identificar en qué posición de la tabla hash va el dato. Yo le he llamado por esta vez key, ¿de acuerdo? Pero como ustedes ven ahí comentado, les he puesto, ¿no? Es el hash o el index, como usted entienda, ¿sí? Segundo, voy a declarar el arreglo asociativo, ¿sí? Es decir, voy a crear el arreglo donde se van a ir guardando los elementos, es decir, voy a crear la tabla hash, ¿sí? Para ello, voy a utilizar mi clase lista. ¿Por qué? Porque a la final termino teniendo una lista simple en cada posición. Aunque parezca repetitivo y cansón, es lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Entonces voy a declarar mi lista, que en este caso le voy a llamar hash, porque va a ser la tabla hash, ¿sí? Y en este caso estaría de esta manera, ¿sí? Sin embargo, para este caso, para este ejercicio, voy a decir que mi tabla hash va a tener 7 posiciones, ¿sí? Ya no 35, son los 7. ¿Por qué el 7? Porque quiero que la información esté en 7 categorías y 7 es un número primo. Como les dije, se aconseja algún número primo. Y como voy a colocar 15 o 16 términos, entonces el que doble la cantidad me va a permitir visualizar mejor las listas en caso de que se genere. Entonces, por eso le he puesto 7. ¿Sí? Repito, si usted quiere hacer una tabla hash de 5, póngale 5, no hay lío, a la final debe funcionar mejor, ahí se va a ver de mejor forma las listas que se van a ir generando. O sea, ya depende de ustedes, ¿sí? O sea, repito, o sea, perdón, depende netamente de cómo vayan a clasificar la información, ¿sí? Entonces, debería empezar a codificar los métodos. Sin embargo, ya por la cuestión tiempo no creo que avancemos, ¿sí? Entonces, creo que por el día de hoy vamos a finalizar ahí, ¿sí? Y dejaremos pendientes simplemente los métodos de esta clase para que luego ustedes puedan visualizar cómo queda la tabla hash ya finalizado todo, ¿sí? Y eso veríamos el día jueves. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Antes de finalizar, no sé, Carlos, si es que hay alguna inquietud, alguna duda. No, Inge. Ya, perfecto. Inge, disculpe. Dígame. ¿Me puedes subir esta clase? Sí, ya la voy a subir
más tardecito. La de ayer ya está en el Classroom, ¿no? La del día de hoy también la voy a subir en este momento, porque ya el jueves nos vemos en el Teams. Entonces, ya con esto quedaríamos saldados de clases al menos, ¿sí? Bueno, listo, jóvenes. Entonces, si no hay ninguna duda más, de mi parte, muchísimas gracias por haber asistido. Y como les dije, el jueves nos vemos en el Teams, por favor. Y bueno, muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde, jóvenes. Que pasen muy bien. Nos vemos el día jueves. Muchas gracias, Inge. Hasta el jueves. Hasta el jueves, jóvenes. Que pasen muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.